Oremos. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con las palabras de tu apóstol Pablo, cuya conversión conmemoramos hoy, haz que nos convirtamos a ti para dar así al mundo un testimonio de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Sentados, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Fijémonos, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa primera lectura. Escucharemos cómo Pablo, rumbo a Damasco, persiguiendo a los cristianos, cómo Dios tiene su encuentro con él. Escuche. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había un discípulo en Damasco que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busque en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo también tuvo la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían
quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlo a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Hoy que celebramos la conversión de San Pablo o de Saulo, primero es Saulo y después cambia a Pablo. Saulo era un soldado, un hombre educado con una disciplina regia, muy recto, muy estricto, y luego le agregamos la formación religiosa, en la cual también era un hombre muy piadoso, muy devoto y muy celoso de la ley, es decir, de la ley judía. Era un hombre preparado. Él presume y dice que él él era discípulo del mismo el maestro Gamaliel. Esas palabras que habla pues el mismo Pablo es un signo de esa preparación, de esa formación que él recibió, una formación religiosa. Entonces, si él recibió esa formación, era muy celoso. Por eso, ante esa formación y educación que él recibió, era un hombre que él se sentía que estaba haciendo las cosas bien. Era un hombre muy piadoso, muy devoto, practicante de la ley judía. Ante esa formación, él pensaba que al surgir esta corriente, lo que es la doctrina cristiana, él decía: no, pues es que eso está mal, es que solamente hay un Dios. ¿Cómo van a decir que Jesús es el Señor? Solamente hay un Señor. ¿Por qué dicen que Jesús es Señor?
Y entonces él pensó para sus adentros que lo que estaba haciendo estaba bien, que lo que él pensaba hacer eran bien de la religión judía, de los hebreos. Entonces él buscó la manera de decir, ¿cómo acabar con esa doctrina? Tenemos que acabar con ella. Y entonces el signo de acabar con esa nueva doctrina era atacando y acabando a los que son cristianos. Todos aquellos que se nombraban cristianos habría que acabar con ellos. Por eso él pidió cartas a los sumos sacerdotes de Jerusalén para ir a Damasco y traer gente de allá. Es Saulo el que, siendo soldado, autoriza que maten a Esteban. Ve cómo matan a Esteban, ve cómo lo apedrean, y él está contento. Y la vestimenta de Esteban, el manto de Esteban, se lo ponen a los pies de Saulo. Aquí está tu trofeo por habernos autorizado a matarlo, aquí está. Y él pensaba que estaba bien. O sea, él en sus convicciones y en su manera de pensar, él pensaba que estaba bien. Por eso, al daño que estaba haciendo y rumbo a Damasco para traer más cristianos, meterlos a la cárcel y luego castigarlos para que renunciaran de su fe, eso es lo que quería Pablo. Dice que la conversión de Pablo no es Pablo un hombre que andaba en su mal camino, un hombre que andaba en vicios, en desórdenes y demás. No, eso no es la conversión de Pablo. No es un hombre pecador que se convirtió a Dios, no. La conversión de Pablo es que, siendo judío y sus convicciones y su formación en la ley judía, él pensaba que esa doctrina cristiana y esos nuevos que decían cristianos estaban equivocados. ¿Y cómo van a decir que eso hay otro Señor? No. ¿Cuál Señor? Jesús. El único Señor es Yahvé, es el único Dios, no hay otro. Por eso es la conversión. Veamos cómo en camino a Damasco, en un caballo, sí, animal de guerra, de la batalla, él va a Damasco y allí es derribado. Una gran luz lo ciega y cae del caballo. Esa batalla que él quería emprender, esa batalla la pierde. ¿Cómo la pierde? Derribado. Por eso nos presenta que cayó del caballo todo cegado. Y ese es el signo entonces en el cual Dios le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No los persigues a ellos, a mí me persigues. ¿Quieres acabar conmigo? No podrás. Por eso, derribado del caballo, es donde Pablo tiene que entender, Saulo tiene que entender. ¿Cómo te pones con él? Es una obra de Dios. Las obras de Dios, aunque el hombre las quiera destruir, van a permanecer para siempre. Y eso es una obra de Dios. Esto es una obra de Dios y es la voluntad de Dios, y no vas a poder destruir. Por eso le da la orden: vete a la calle principal, ve a tal casa, ahí te quedarás. Dice que duró 3 días ciego, mientras Jesús, el Señor Dios, le habló a un hombre llamado Ananías, un hombre piadoso, un hombre convertido de aquel lugar, y le dijo: ve a la casa, la calle principal, a tal casa, allí encontrarás un hombre de Saulo, o un hombre de Tarso llamado Saulo. Quiero que le imponga las manos para que pueda ver. Señor, pero es que he escuchado que ese hombre ha hecho mucho daño, es eso. Tú déjalo, yo le pondré una prueba. Ellos tienen miedo a enfrentarse a él porque saben el mal que ha hecho. Todo el mundo le tiene miedo a Saulo por su actitud que tiene, su rigidez y demás. Cuando llega, le impone las manos: Saulo, hermano, el Señor me envía para que te imponga las manos y puedas ver. En el nombre de Cristo Jesús puedas ver. Y dice que se le cayeron como unas escamas que traían los ojos. Las escamas no es más que un signo en el cual él no puede ver nada y está totalmente ciego. Pero esa ceguera es una ceguera que le lleva a entender una ceguera espiritual. Está ciego, ve bien lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo, tú piensas que estás bien, pero estás ciego. La ceguera es en el alma. Tú tienes que darte cuenta que ese es el camino para llegar a la plenitud en cuanto a los judíos. Las promesas que se hicieron a los judíos
tienes que dar ese paso. Toda la plenitud está en Jesús. Todo lo que se dijo en los profetas está en Jesús. Todo se cumple en Él. Entiéndelo. Y es donde Saulo entiende lo que Dios quiere. A partir de ahí, Saulo empieza a salir. Claro que tiene su preparación y demás. Viene una preparación para poder anunciar a Cristo Jesús. Inmediatamente lo bautizaron. Y comenzó a refundar ahí para las sinagogas. Siendo judío, podía entrar a las sinagogas y empezaba a decir que Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y lo empezaba a anunciar y anunciar. Era su convicción. Pablo va a ser un hombre que anunciará a Cristo a los gentiles. Los gentiles son los paganos. Y la misión está marcada. Esto es lo que va a hacer Saulo. A partir de ahí ya no es Saulo, es Pablo. Es Pablo, el apóstol enviado por Dios, elegido por Dios. Y si es apóstol, significa enviado. Quien lo elige es Cristo, quien lo envía es Cristo, precisamente a darlo a conocer, a evangelizar. Pablo tendrá una vida pesada, difícil. Pablo va a ser un hombre que lo van a tratar, casi lo matan, lo arrasan, lo apedrean, lo golpean, naufraga. Tiene Pablo de todo. Un gran apóstol, sufrió mucho, pero todo por causa de Cristo. Esta es la conversión de Pablo. Su conversión es que sus convicciones de judío le ayudan a dar el paso de aceptar a Cristo. Esa es la conversión, poder aceptar a Cristo, darse cuenta que para poder comprender las Escrituras tiene que aceptar a Cristo, que es donde se cumple todo. Y no es su conversión de un pecador, no es su conversión de una persona que andaba mal en otras cosas. No. La conversión es en lo moral. No es que andaba mal moralmente, no. La conversión de Pablo es aceptar a Cristo. Reconocer a Cristo como el cumplidor en el que se cumplen las promesas de los profetas. Y siendo judío y con su formación, lo empieza todo a cotejar y a decir, a ver, esto dicen los profetas y esto ha hecho Él, esto dicen de Él, ha resucitado, está vivo. Por eso Pablo no ve a Cristo, al Cristo histórico. ¿Cuál es el Cristo histórico? El Cristo histórico es ese Cristo que tocaron los apóstoles, una persona física, que tocaron, platicaron con Él, comieron con Él, lo acompañaban en sus travesías. Ese es el Cristo histórico. Pablo va a escuchar a ese Cristo de la fe, a ese Dios resucitado, a ese Dios que Él no le toca verlo físicamente con sus ojos, sino por la fe va a aceptar a Cristo, que esa es su conversión. Nosotros conocemos a ese Cristo de la fe, ese Cristo de la fe que nosotros no tuvimos el privilegio con los apóstoles de poder platicar con Cristo, tocarlo, abrazarlo, de sentarnos a comer con Él, como lo vivieron ellos. Es el Cristo histórico, es alguien que existió en este mundo. Es el Dios hecho hombre que vino a este mundo para estar en este mundo, que pasó por este mundo. El Cristo que conocemos nosotros es el Cristo de la fe. La experiencia que ellos nos transmitieron a nosotros, la experiencia de haber conocido a ese Dios hecho hombre, la experiencia de Pablo que vio esa luz que lo cegó, cayó del caballo derrotado. ¿A quién persigues? A mí me persigues, no vas a poder. Y es ahí donde se levanta él del suelo y poder ir a esa casa. Sus compañeros nunca escucharon la voz ni vieron aquella luz. Pablo vio la luz, escuchó la voz, pero vieron aquella luz, pero pues no supieron ni qué significaba. Se asustaron. El que lo ve todo es Pablo. Él pues es el que debe de aceptar lo que Cristo le está mandando hacer. Por eso el Evangelio responde a lo que hemos escuchado en la primera lectura. Esta escena de San Marcos es cuando Cristo Jesús, antes de subir a los cielos, los reunió a todos y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estas serán las señales de todos los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, cogerán serpientes en sus manos, si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Y después de que dio esa indicación, subió a los cielos. La actitud de Cristo Jesús. Esto es lo que debemos de comprender y entender, lo que nos presenta hoy el Evangelio. Y esto que dice el Evangelio es lo que se hizo, lo que hizo Cristo con Saulo. Lo llamó para que fuera su apóstol y lo envió a evangelizar.
y le dio ese poder, el poder de curar a los enfermos, anunciando a Cristo y tener su cambio de vida, su transformación. Pues hoy que celebramos pues la fiesta, la conmemoración de la conversión de Saulo para ser Pablo, el apóstol Pablo, esos son los caminos de Dios. Rechazado por unos, son los caminos de Dios. Así Dios lo llama. ¿Sí? Después de que hizo mucho daño a la iglesia, persiguió a la iglesia y demás, Dios lo llama, tiene su conversión y después es un hombre que va a reparar todo el daño que hizo, tiene que reparar ese daño, dedicarse a evangelizar y atraer hombres hacia el mismo Dios, hacia Cristo Jesús. Por eso, para nosotros, hoy se nos pide eso, que tengamos esa actitud de conversión y que podamos nosotros ser también evangelizadores. Somos enviados por Dios para dar testimonio de la verdad, para anunciar a Cristo Jesús. Lo más importante aquí es el testimonio de vida, que los lugares donde trabajemos, vivamos, donde quiera que nos encontremos, siempre dar a conocer a Cristo. Pero dar a conocer a Cristo es con la vida. Dar a conocer a Cristo significa, con el testimonio de vida, vivir con dignidad, es manifestar en quién creemos. Creemos en Jesús, vive como Jesús te dice. Yo creo en Jesús solamente de palabra, porque en los hechos no das testimonio. El testimonio es con la vida. Y eso fue lo que hizo Pablo. Esto fue lo que hizo Pablo, su testimonio de vida, convencido, y hablaba de su experiencia con Cristo. Por eso nosotros, entre más veamos ese testimonio y vivamos unidos a Cristo, en esa experiencia de Cristo podamos darlo a conocer a los demás. ¿Y cómo lo daremos a conocer a los demás? Lo daremos a conocer a los demás, unidos a Cristo en la Eucaristía, para tener su experiencia de encuentro con Él, y de ese encuentro con Él poder dar a conocer a los demás. Pónganse de pie.